Muy buenas, ingeniera. Yo le voy a mostrar este video sobre las correcciones que hice en mi bitácora y que si estaban en perfectas condiciones. Básicamente la apariencia, físicamente lo de la bitácora. Como se puede ver, la bitácora está en perfectas condiciones, está bien forrada. Y como podemos ver acá, está la carátula. Y como primera práctica que hemos realizado, o lo primero que se nos pidió, fue el programa del curso, lo cual lo entregué y todo está perfecto acá. Ahora en la práctica número 1, que básicamente fue la inducción al laboratorio de química 2, lo que hicimos fue entregar esta parte, lo cual yo también lo entregué, y pues no hay correcciones obviamente en esta parte. Ahora en la práctica número 2, que serían las reacciones químicas, donde se realizó también un laboratorio, que se pidieron materiales, se realizaron los procedimientos y todo lo que conlleva en esta práctica, lo cual se realizó. Y básicamente, como se puede observar en la parte donde nosotros describimos lo que hicimos en cada práctica, como por ejemplo en el inciso A, se describió correctamente y no se tuvo corrección en esta parte, en la A, B y C. En las fotografías tampoco hubo ninguna corrección, ya que todo estaba correctamente. Y entonces ahora en la parte de análisis y conclusiones del grupo, ahí es donde hubo corrección, ya que en el análisis y conclusiones del grupo que nosotros entregamos, solo estaban descritas ahí teóricamente, o sí, teóricamente lo que de qué se trata cada una de las prácticas, o sea, las reacciones que hicimos, lo cual no describimos qué es lo que nosotros hicimos en realidad, si tuvimos alguna dificultad, como se puede observar acá, la sugerencia que nos hizo, que no se decía nada de los ejercicios realizados. Pues básicamente lo que hicimos nosotros, o sea, lo que yo hice en esta corrección, fue implementar el análisis y conclusiones del grupo, ya que en las prácticas, como podemos ver acá, en las prácticas realizadas se realizaron las tres distintas actividades, lo cual fueron muy interesantes. En estas actividades se pudieron observar las reacciones que se hicieron cada una con nuestro grupo. Llegamos a la conclusión de que no es por así que reaccionaron, sino que dependió de cada una de las propiedades químicas que tenían cada elemento. Al momento de homogenizarlos, pudimos percibir tanto como con el tacto, como también se pudo observar. Al momento de que ya están homogenizados, formaron propiedades químicas nuevas, como es en el caso de la combustión del bicarbonato de sodio. Estando homogenizados, se volvieron reactivos al fuego, por lo que generaron reacción de combustión. En las actividades realizadas se tuvieron algunas dificultades al momento de realizarlas, ya que requerían de delicadez, como lo es en el caso de la combustión de bicarbonato de sodio. Sin embargo, todas las actividades realizadas salieron como se esperaba. Entonces, básicamente esto fue la corrección, ya que esta parte de acá era lo que habíamos puesto en análisis y conclusiones del grupo que se entregó, y esa es la corrección que yo hice respecto a lo indicado. Y en el prelaboratorio de esta práctica no se tuvo ninguna corrección, ya como se puede observar, se obtuvo el punteo completo, todo estaba bien. Y ahora en la práctica número 3, que serían unidades de concentraciones físicas, lo realizamos en el laboratorio también, lo cual, como primera corrección que yo hice, fue básicamente de poder determinar o poder identificar en qué estaban expresadas cada uno. Como podemos ver acá, lo que se realizó, pues era solo básicamente, como por ejemplo en porcentaje de masa, solo estaba expresada como masa absoluto, sin decir nada si estaban expresadas en gramos, kilogramos, miligramos, litros y todo lo demás. Sin embargo, como podemos ver ahí, no estaban expresadas de esa manera todas. Y ahora la corrección que yo hice en porcentaje, en masa
Y entonces la corrección que se hizo fue básicamente eso. Por ejemplo, en el porcentaje en masa, como se puede observar, pues básicamente ya está expresada en gramos, como también la masa total de disolución, que es en gramos también. En porcentaje de volumen, como podemos ver, está expresada en mililitros, perdón, y también en volumen total de disolución, también está expresada en mililitros. En porcentaje de masa y volumen, la masa disoluta está expresada en gramos y el volumen total de disolución en miligramos. En partes por millón, pues está expresada en miligramos dividido entre masa total de disolución, que serían kilogramos. Entonces, básicamente esa fue la corrección que se hizo en esa parte. Acá también todo estaba bien, todo estaba perfecto. Eh, eh, Aquí también todo está bien. En las fotografías también estaban bien descritas y toda esa parte. Ahora en análisis y conclusiones del grupo, como podemos ver, acá creo que se hizo una corrección, una sugerencia de lo que no estaba bien hecha. Como se puede observar acá que al momento de preparar las soluciones se tuvieron algunas dificultades, esa era la pregunta. Y básicamente esta fue el análisis y conclusiones del grupo que hicimos y esta fue la corrección que yo hice respecto a la sugerencia que se había hecho. Por ejemplo, como podemos ver acá, que está ya la corrección, dice que al momento de preparar las soluciones no se tuvieron dificultades, ya que con las cantidades del soluto ya determinadas se nos hizo más fácil preparar las soluciones. Lo único en que se tuvieron dificultades fueron las fórmulas. En las fórmulas, como lo mencionaba en el análisis, ya, ya en las preparaciones no se tuvieron dificultad alguna. Básicamente esa fue la corrección que se hizo, ya que acá no estaba como implementado o no estaba complementado sobre cómo habíamos realizado la práctica. Y en la parte de prelaboratorio, como se puede observar acá, pues no se tuvo ninguna dificultad y, o sea, no se tuvo ninguna corrección. En la práctica número 4 está que son las unidades de concentraciones químicas. eh, Se realizó también en el laboratorio, lo cual acá en los procedimientos, como por ejemplo en el inciso A, las fórmulas de concentraciones químicas, no se tuvo ninguna corrección, al igual que el inciso B de concentración molar, no se tuvo molalidad, no se tuvo ninguna corrección. En las fotografías también todos estaban bien. En esta parte también todo estaba perfecto. En este también. En esta parte también todo está bien. En la descripción que se hizo sobre este inciso no tuvo ninguna corrección. Las fotografías estaban perfectas. En análisis y conclusiones del grupo pues no se tuvo ninguna corrección, ya que como se puede observar ahí pues se obtuvo el punteo completo sobre este reporte que se hizo. Y en la parte de prelaboratorio pues no se tuvo ninguna corrección también, se obtuvo el punteo completo y básicamente ese fue el reporte de la práctica número 4. Ahora en la práctica número 5, que sería la conductividad en disoluciones, que se realizó también en el laboratorio, donde se elaboró básicamente lo que sería un circuito que se realizó, lo cual que nos sirvió para poder determinar estas conductividades de electricidad o electrones. Como se puede observar acá en el diagrama que se realizó, no se tuvo ninguna corrección. En esta parte tampoco se tuvo ninguna corrección. Solo en esta parte de acá, en donde es el bicarbonato de sodio, en lo cual que tal vez fue un error de, del que tomó las observaciones y todo eso, lo cual lo puso como un no electrolito, pero sin embargo esta parte era un electrolito fuerte y esa fue la corrección que hicimos, ya que en esta parte era un electrolito
fuerte y no era un no electrolito. En las fotografías pues se tuvo básicamente, o sea, todos estaban bien, en esa parte también. En esta parte también todo estaba bien, pero acá se hacía una pequeña observación que si agitamos todas las soluciones, en lo cual antes de poder tomar la conductividad, lo cual nosotros y yo hice como una sugerencia también de que se agitaron todas las soluciones, lo cual se confirmó si eran electrolitos fuertes, débiles o neutros. Y así es como se realizó esta práctica. Todo está bien, las fotografías están en perfectas condiciones y ese básicamente fue la corrección que se hizo sobre esta práctica. Y entonces en el prelaboratorio de esta práctica número 5, en el prelaboratorio no se tuvo ninguna corrección. Ahora en la práctica número 6, que sería la determinación de ácidos y bases, que se realizó también en el laboratorio. En esta parte no se tuvo ninguna corrección, ya que todo estaba bien. Se escribió perfectamente cómo estaban, cómo se expresaban todas los ácidos o bases, cómo cambiaban de color a través de las bandas de papel tornasol. En esta parte también todo estaba bien. Y solo en esta parte es donde se tuvo la corrección, lo cual no se hizo un análisis sobre si la gráfica que realizamos, o sea, si las mediciones con bandas de papel tornasol tenían alguna similitud con con lo realizado con el pHímetro o no tenía. Entonces eso era el error que tuvimos o la corrección que se nos hizo, porque no habíamos determinado si había similitud o no. Sin embargo, lo que se hizo a continuación es que se puede observar que en la gráfica no se tuvieron mucha diferencia, pero al concluir con las mediciones nos percatamos de que las bandas de papel que utilizamos para medir el pH, específicamente el del café y la leche, estaban ya caducadas, por lo que en la gráfica se nota el rango de diferencia entre las bandas de papel y el pHímetro. Sin embargo, generalmente se puede observar que no es mucha la diferencia que se obtuvo con los dos materiales que se utilizaron. Básicamente esa fue la corrección que se hizo, ya que se puede observar que, o sea, en esta parte de acá, eh, como se puede observar ahí en el del café y en el de la leche, pues tuvieron un rango mayor de diferencia debido a esa inconveniencia que se tuvo al momento de medir con las bandas de papel de tornasol. Y como podemos ver acá no se tuvo ninguna corrección también. En esta parte tampoco. En esta parte tampoco. Y esa fue básicamente la corrección que se tuvo en esa práctica. Entonces, en el caso del prelaboratorio, como se puede observar, no se tuvo ninguna corrección también. Todo estaba bien. Lo que se pedía, todo estaba bien. En esa parte también. Ahora en el reporte de la práctica número 7, que sería la determinación de pH con indicadores naturales, en donde se utilizó el repollo morado para poder determinar. Como podemos ver acá, se nos pedía que escribamos las propiedades físicas de la disolución preparada y lo hicimos y no se tuvo ninguna corrección. En la gráfica de acá no se tuvo también ninguna corrección. En esta parte de acá tampoco, en la comparación de pH obtenido a través de los dos métodos que serían, por ejemplo, el pHímetro o las bandas de papel tornasol y a comparación con el del repollo morado, que es un indicador natural. En la parte de acá de corrección, como por ejemplo cambio de posición de las imágenes, eso fue lo que hicimos. Cambiamos las imágenes, la posición de las imágenes, ya que estaban después del análisis y conclusiones del grupo. Acá no se tuvo ninguna corrección.
análisis y conclusiones del grupo, pues no se tuvo ninguna corrección también. En el prelaboratorio tampoco se tuvo ninguna corrección, ya que todo estaba bien. Se obtuvo el punteo completo. En la práctica número 8, el reporte número 8, que sería la molécula del agua, no se tuvo tampoco ninguna, que se realizó también en el laboratorio. Entonces, como se puede observar acá, se realizan los procedimientos, se hicieron los procedimientos que se requerían para poder determinar, como por ejemplo la densidad del agua en este caso. Y como se puede observar, pues no, en esta parte no se tuvo ninguna corrección. Ahora en esta parte de acá, donde lo realizamos con un compañero, pues se tuvo básicamente una observación que sí, y el por qué eran tan pocas gotas agregadas a las monedas. Sin embargo, la explicación, o sea, la corrección que hicimos fue esta, que aguantaron pocas gotas debido a que algunas veces las gotas se echaron seguidas, por lo que hizo romper la tensión superficial rápidamente. Entonces esa es la explicación del por qué aguantaron pocas gotas, por esa misma circunstancia, por esa misma condición que se hizo. Ahora acá también hay una corrección o hay una observación que se nos hizo también, que en esta parte de acá, de cuáles cuáles habían sido, por ejemplo, las temperaturas. En esta parte de acá, la temperatura, como se puede ver, la temperatura de los beakers tendrían que ser. Esa es la observación, o sea, la corrección que se hizo. Como por ejemplo en el primer beaker, el termómetro tendría que marcar entre la escala de 5 grados Celsius a 0 grados Celsius, debido a que el hielo puede enfriar el agua. Ahora en el segundo beaker, la temperatura que tendría que marcar el termómetro tendría una escala entre 80 grados Celsius a 100 grados Celsius, debido a que el agua que contiene está hirviendo y tiene demasiada concentración de calor que alcanza los 100 grados centígrados. Ahora acá en esta parte no se tuvo ninguna corrección también. Acá en la fotografía tampoco se tuvo ninguna corrección. En esta parte no se tuvo ninguna corrección. En esta parte tampoco. Solo en esta parte, o sea, en esta parte tampoco se tuvo. Ese punteo, los puntos 5 de punteo que faltó, esa fue la corrección que se mostró anteriormente. En el prelaboratorio, pues básicamente en esta parte no tuvo ninguna corrección. En esta parte sí tuvo, ya que el dibujo que se realizó básicamente no fue lo que se pedía. Sin embargo, esta fue la corrección que se hizo, que es un dibujo de forma molecular de los estados de la materia, que sería sólido, líquido y gaseoso. Entonces, eso sería la corrección que se hizo. En esta parte de propiedades físicas y propiedades químicas no se tuvo ninguna corrección. Y en esta parte del dibujo tampoco se tuvo ninguna corrección. Ahora en la práctica número 9, que sería construcción del barómetro, eso fue lo que se le envió digitalmente para su revisión y toda esa parte. Entonces, básicamente, ingeniera, esas serían las correcciones que hicimos, o sea, que se hizo en esta bitácora, lo cual sinceramente fueron pocas correcciones, debido a que pues se realizaron los reportes y las prácticas como se debía. Entonces, ingeniera, esas serían las correcciones que se realizó en esta bitácora, y le agradezco su paciencia en este video, y espero que esté bien.